Esta es la segunda parte de una amena conversación que sostuve con Eli Bravo. Si no has escuchado la primera, no importa mucho el orden en el que lo hagas, pero no te vayas a perder ninguna de las dos porque no tienen desperdicio. Hablamos de sus inicios hasta llegar a la cima con cualquier cosa. ¿Qué pasó luego? Y la vida después de la radio. Personajes que pasaron de ser influencias a ser colegas y amigos. Ya comenzó otro capítulo de Daniel Necesita que lo escuchen. Bueno, se acabó cualquier cosa, te fuiste a tu retiro espiritual indefinido por un año. Esa nota espiritual y de, ¿cómo se diría? De awareness, no sé cómo llamarlo. ¿Ya tú la traías o se te contagió en esos viajes que hiciste? Fuiste a la India también, ¿no? No, no fui a la India, no, yo me fui, llegué a Tailandia y no, yo iba en un plan de morralear, de ir a pasear, a la playa, a los templos, a conocer, de vivir una experiencia morralera y pasamos 4 meses haciendo eso, Sandra y yo. Sí, por primera vez estuve en países budistas en donde fui a templos, pero no a practicar, sino digamos de visita. O sea, visité los templos de Angkor en Camboya o visité varios templos y monasterios en Tailandia, pero bueno, también por primera vez estuve en un país de mayoría musulmana como Malasia e Indonesia, entonces también allí tuve como una experiencia de lo que, digamos, de una experiencia cultural muy variada. Pero sí me empezó a llamar la atención la meditación, ya yo había hecho algo de yoga, pero todavía esto no tenía mucha forma, ¿no? Esto, digamos, mi acercamiento a una práctica de meditación de manera más formal ocurrió tiempo después, bastante tiempo después. Después de Radio Global Después de Radio Global, o sí, entre el pasa que autobús y Radio Global. ocurre como en el 2002. Luego de otro de esos viajes que yo hice largos, porque dejé de hacer Radio Global, que lo hacía en La Mega, en ese momento sí ya era un programa que se transmitía a 7 ciudades, era el inicio de las transmisiones satelitales, y Que por estamos hablando cierto, ya del año fue, 2002. que yo sepa, fue el primer programa de radio en Venezuela hecho por un locutor que no estaba en Venezuela. Hecho, Exacto, yo vivía en hecho Miami. remotamente. Que yo me Sí, acuerdo, esa fue la primera vez. sí, Que yo sí, ya sí, yo trabajaba en la vivía. Mega en esa época, porque cuando tú hacías el autobús yo todavía no estaba ahí. Pero yo recuerdo cuando empezaron a hablar de la posibilidad de que tú volvías a la Mega. Y, ajá, ¿y cómo van a hacer eso desde Miami? O sea, no lo puedes hacer por teléfono así. Y se compró este aparato que en ese momento era una vaina súper innovadora que se llamaba el Conrex. Sí. Y así se empezaron, que yo sepa, fue la primera radio y el primer programa que empezó a hacer esa transmisión teniendo el locutor no en el estudio ni por teléfono, sino en otro país y haciendo un programa diario, además, no es que era una entrevista. Y además No, no. entrevistaba a gente que tampoco estaba en Venezuela por teléfono. Sí, cuando yo llegué aquí en el año 97, cuando digo aquí, digo Miami, yo empecé a escuchar el programa de Julio Sánchez Cristo en la Radio Caracol. Sánchez Cristo, una de las figuras emblemáticas de la radio colombiana, tenía un programa fundamental, el más importante de Colombia en materia política, y él entrevistaba gente en todos lados. Y él incluso transmitía desde Miami, desde Bogotá o desde Madrid. Y yo y dije, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces adapté ese concepto a hacer Radio Global, que empezó, yo creo que en el año 98, 99. Sí, Ahí más yo o menos. empiezo a hacer. Y efectivamente, yo estaba en un estudio en Miami, el equipo de producción estaba en Caracas, la señal se Carolina transmitía. Medas era tu ancla con Caracas. Exactamente. Ella era porque además, eso fue bien interesante, porque me dice, es que necesitas que tengas alguien que esté en Caracas y si se cae la señal, que haya alguien que esté ahí al aire. Bueno, chévere. Y ahí es en donde yo traigo a Carolina, que terminó siendo una dupla fabulosa. Me gustó Muy mucho porque ella no buena. tenía mucha experiencia en la radio. Ella estaba, la verdad, que al principio con mucha reticencia y fue fabuloso. Entonces Se ahí hicimos preparaba un equipo de muchísimo trabajo. porque esa parte no la veías tú, la veía yo en Caracas.
ella llegaba varias horas antes a leer y a puñalearse de todo lo que iban a hacer durante el programa de ese día. Pues, o sea, se preparaba. Bueno, ella fue uno de mis ejemplos. Yo estaba empezando en ese momento y yo la veía como ella se preparaba y yo decía, los tiros son por ahí, pues hay que hacerlo como ella. Porque Carolina tiene rigurosidad, es meticulosa, es una persona muy respetuosa del poder que tienen los medios y tiene una curiosidad increíble. Y gran Entonces sentido ella del se... humor. Sí, claro, 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 totalmente. Ella eso puede a veces sonar muy seria al aire. Y me acuerdo que incluso me decían, a veces, como de producción o la gerencia, decía, pero es que ella es muy seria, necesitas a alguien que sea como más echar de broma, que te afloje más. Y decía, no, es ella porque tengo mucha confianza en el trabajo que estamos haciendo y me gusta. Entonces, bueno, de ahí fue una época fabulosa, Que para fabulosa. O los que sea, están escuchando o viendo esta conversación, quizá no entienden la magnitud de eso de hacer un programa, porque hoy en día esto que estamos haciendo tú y yo es súper normal, que tú estás en tu casa y yo estoy en la mía y estamos conectados, pero para ese momento era un aparato que se llamaba Conrex, que había que tener dos, uno en cada extremo de la llamada, y se llamaba por teléfono como un fax. O sea, era una comunicación como de dos faxes o como si fuera un internet de dial-up. Se llamaba por teléfono, uno marcaba un número de teléfono a donde estaba conectado el otro aparato en el otro país donde fuera, y esos dos aparatos se conectaban y hacían una conexión como de internet, como de un módem, y entonces eso hacía que la voz se escuchara, en realidad se escuchaba era un poquito mejor, la diferencia de calidad no era tan grande comparado con una llamada de teléfono, pero para ese momento era como, coño, una lo broma máximo. brutal, sí. Lo máximo, lo máximo. Pues, y tenía una gran ventaja, que eso no hay que perderlo de vista. Tú, en ambos puntos era una llamada local. En esa época las llamadas internacionales eran muy costosas. Si yo hubiera estado, digamos, la Radio Caracas estuviera llamando a Miami 2 horas, 5 días a la semana, la factura de teléfono era imposible de Claro, esa es mandar. otra cosa En que no cambio creo eran que no quedó llamadas claro. locales, Era una llamada eran que llamadas duraba lo que locales. duraba el programa, exacto. Sí. Y bueno, yo viajé con ese equipo o sea, de Europa, viajé por América Latina, yo hacía el programa de muchos lugares. Yo viajaba con una maleta que tenía ese aparato que se llama el Conrad, que tampoco era demasiado grande, mis micrófonos y Era todo, y como yo un fui, laptop más grueso. sí, exacto, Pero tenías sí, que sí, pegarle los eso no, micrófonos, los cables, era... Ahí así había es. como 30 No, era una kilitos. producción, Sí. pero yo montaba mi Conrad en Ocumare de la Costa o en Buenos Aires, en París o en Maracaibo. Entonces... Viajé mucho. Yo disfruté mucho de ese programa y fue un programa en donde yo estaba haciendo la radio que quería hacer. Ese programa a mí me dio mucha satisfacción. No fue tan famoso, impactante, no tuvo el mismo efecto que tuvo cualquier cosa, pero a mí me hizo inmensamente más feliz y para mí esa era la radio que yo quería hacer. Bueno, que de ahí Eh, salió un libro con todas las entrevistas también. ¿O eh, fue uno solo o fueron sí, varios? hicimos sí, un libro, Rafael Chacón, Fucho Chacón, Fucho. era el productor, hoy en día trabaja en la BBC eh, y vive en Londres y él sí, él trabajó allí, ese libro también lo trabajamos con Julio Tupac Cabello, sí, fue un trabajo bien completo. Ahorita que comentaste que ese era es el programa que se acercaba mucho más a lo que tú querías hacer, ¿hubo algún un proyecto de radio, de televisión que tú hiciste que no funcionó, pero que tú recuerdas con mucho cariño? Oye, este era este programa, yo me lo vacilaba full, pero no funcionó y lo cancelaron o... No en radio, pero sí me sucedió en televisión. Yo quería hacer un programa de entrevistas para televisión. Cuando me vengo a Miami en el año 97, Jaime Bailey había comenzado a hacer su programa de televisión por señal desde Miami, lo hacía para América Latina, estaba empezando el cable. Es la época que yo vengo en el 97 a trabajar en People and Arts, que bueno, fue una oportunidad increíble, un canal de Discovery Channel y de la BBC, televisión para toda América Latina, era una cosa increíble. Y yo quería hacer un programa de entrevista como lo que estaba haciendo Jaime Bailey, en el sentido de que era un uno a uno, una entrevista de 45 minutos o de media hora, porque siempre me ha gustado entrevistar. Y eso nunca lo pude hacer ni en Miami, lo intenté hacer en Caracas,
cuando tenía Radio Global, entonces yo quería hacer un programa que se llamaba Gente Global. Grabamos un piloto para Globovisión, no se pudo, no se dio. Ese proyecto nunca arrancó. Yo siempre hacía mis entrevistas en la radio, pero yo las quería hacer en televisión. Y no ocurrió. El que sí se dio fue el de turismo, que también era con tu convito de Alejandro Anthony Ah, ese sí, no, eso fue una experiencia Pimentón Films, maravillosa, sí, Pimentón Films, sí, que tú eso es en eras el socio año de 2. Pimentón, ¿no? Sí, éramos 5 socios: Alejandro, Antonio, Jorge Sayé, Laureano Delgado, mi querido amigo y quien fue durante, ¿sabes? Mi manager toda su vida, y Manuel Mejía. Éramos los 5 pimentones. Eso era o sea, fue muy divertido. En esa época yo no vivía en Caracas, yo vivía en Miami, pero iba muchísimo a Venezuela y Se me olvidó el nombre de ese programa, chamo. destinos musicales. Destinos musicales, exacto. Destino Musical salió por Televen y luego salió en el Son Channel. Ese es otro programa, fíjate tú, en donde ahí sí hacer televisión me gustó mucho, Es que te ves, cuando mucho. uno revisa los clips, te ves distinto. O sea, tú, por Pero ejemplo, en bueno, porque Sonoclips, a ver, apartando la edad y la madurez y la experiencia que también influyen, te ves mucho más cómodo, te ves más como en tu sí, ambiente. sí, porque era una cosa, o sea, imagínate, estamos viajando por toda Venezuela, conociendo a los cultores de música tradicional, grabando en exteriores, contando una historia que estaba en un formato que era relativamente novedoso también. Entonces Era sí como disfruté. turismo, pero a la vez música tradicional, Sí, folclórica. era un viaje al ritmo de la gente. Ese era Ese era el eslogan, el eslogan exacto. del programa, y la idea era ir a sitios, por ejemplo, a una noche de San Juan en Ocumare y en Cata, o ir a una Semana Santa en Achaguas, en los llanos venezolanos, un carnaval en el Callao. Entonces, a mí me permitió conocer mucho más Venezuela, que ya había viajado mucho, pero fui a lugares increíbles a compartir con los músicos. Eso fue una maravilla. Ese programa lo hicimos entre el 99 y el 2001. Fueron 2 años y medio de producción viajando, hicimos 3 episodios, fue una delicia. Yo me acuerdo, yo estuve en el estreno, me acuerdo. El nacimiento de ese programa sí lo viví yo porque tenemos muchos amigos en común que trabajaban en ese Claro, proyecto. Y todos estábamos así como que, oye, el programa nuevo de Elías, vamos a ver qué tal va a salir. Nos reunimos en una casa a verlo. No me acuerdo si tú estabas o no estabas en Caracas, pero yo vi el estreno con ellos, con tu gente, con tu equipo. Porque en ese momento claro, Jorge Sayek, que es para uno de los pimentones, trabajaba conmigo en la radio haciendo Camila y los claro, Federico. claro. Este, Bueno, y Jorge estaba ahí de productor y guionista. Entonces yo trabajé. Bueno, yo he trabajado mucho tiempo con él, ¿no? Es un hermano de la personaje, vida. Sí, personaje. muy querido. Ese es como un Losher, pero en el background. Bueno, sí, pero sí, sí, exacto. Pero igual, o sea, ahí trabajamos gente muy querida. Ahora, Alejandro Antoni, que es el director, pues que también es mi compadre querido. O sea, una de las cosas que disfruté también mucho de ese programa es que lo hicimos entre amigos. Ese fue entre gente que éramos socios, éramos amigos, teníamos una manera de entender el trabajo que estábamos haciendo muy parecido, y ahí había un combo. O sea, toda la gente que estaba alrededor era gente con lo que uno respetaba y quería. Yo disfruté mucho ese periodo. Y cuando tú, por ejemplo, en un proyecto como cualquier cosa que es súper exitoso, que está produciendo mucho dinero, no solamente para ti, sino para la radio y para el equipo de trabajo y para el departamento de ventas. O sea, hay mucha gente que depende económicamente de ese proyecto. ¿Eso te hizo a ti la decisión más difícil de decir, bueno, si yo dejo esto, yo estoy cómodo económicamente para hacer el viaje que yo quiero hacer y luego vuelvo y sigo con otro proyecto? Pero hay mucha gente que estoy dejando en el aire. ¿Tú sentiste esa responsabilidad en algún momento o alguien te lo reclamó? No lo pensé. Podría decir que ahí fue un poco egoísta, pero era algo que yo sentía que necesitaba hacer. No existía una dependencia económica directa en donde no estaba casado, no tenía hijos, mis padres o hermanos, no había gente directa que dependiera de mi ingreso. Había compañeros de Pero trabajo, digo, por el equipo de supuesto. trabajo. O El sea, equipo, si yo soy el sí. productor de No, cualquier cosa y cualquier cosa se acaba, yo, bueno, ahora tengo que ver qué hago, ¿no? no, más bien todo el mundo me dijo que chévere, bien, sí, porque eran amigos, pues, y entendían también por qué lo estaba haciendo.
Sí, no, no, no. El único que me lo comentó y además fue una conversación de verdad fabulosa porque Guillermo Arevalo y yo somos muy amigos. ¿Cómo me contó esto? Me lo contó así años después entre risa, ¿no? Y él dijo, y entiendo por qué lo hiciste, porque ahora ya entiendo cómo eres tú y por supuesto, qué chévere. O sea, que qué bueno que te fuiste. Entiendo el impacto que tuvo para él, totalmente. Pero Claro. es que también hay momentos en que hay decisiones que puedes tomar de manera responsable y consciente y con cierto grado de autonomía. Si lo quieres llamar egoísmo, lo puedes llamar así, pero yo creo que es de autonomía. ¿Y Porque a tú te acuerdas mí quién estaba en la mañana en la Mega antes de que tú llegaras? O sea, ¿quién sustituiste tú? creo que era, yo no sé si era Jesús Leandro quien estaba ahí, que abría la transmisión. Creo que era Jesús. O sea que hasta ese momento la Mega era una radio vieja guardia totalmente. Pues, o sea, el brinco Bueno, se dio. relativamente, porque si te vas a ese momento, el año 92, esa era la guardia, no es que era una vieja guardia, eran los Claro. locutores que estaban en el tope, pues, ¿sabes? Charlie Curiosamente, Ball, Waldemar Leandro Martí. fue el locutor del primer programa que yo escribí en mi vida. Ah, La mira. tarea me la puso Polo, que era mi jefe. Vas a escribir las 10 grandes de la Mega. Era un programa de fin de semana y el locutor era Leandro. Tremendo locutor. Maestro, un Maestro, máster, sí, ¿no? sí. Yo estoy encantado, pero sí, sí eran los que estaban establecidos. Nosotros entramos y éramos como una generación nueva, sí, y además, bueno, llego yo con esta voz, todos estos locutores que unas estrellas bueno, Y te ¿quién es este respetaban, te muchacho? querían o te veían así como que aquí está el chamito este que No, cree que puede ser mira, locutor y tal. mucho respeto y terminan todos siendo grandes amigos, o sea que sí, me respetaron mucho, sí. O sea, al principio sí fue una sorpresa, ¿no? Ya va, ¿qué pasó aquí y dónde sacan a este muchacho? Que eso me ha pasado en otros momentos, pero ¿sabes? Tú dejas que tu trabajo hable por ti y tú vas a hacer tu trabajo y si hay un buen resultado, eso genera también respeto de los demás. O sea, y si respetas a los demás, vas a recibir respeto. Claro. Y me has hecho, ahorita me acabo de acordar de un evento, hablando de la osadía o de ser un poco irreverente y tonto también. Me acuerdo que en una oportunidad me hicieron una entrevista y me preguntaron algo sobre Alfredo Escalante. Alfredo Escalante que yo había visto y escuchado desde niño porque me gusta mucho el rock. Y yo dije una de esas necedades, algo así como, bueno, que las estrellas ya pasaron de moda. Como dando a entender que, bueno, que sí, no éramos nosotros los que estábamos llegando. Como a los 2 años, yo voy a un concierto, una presentación, y el presentador es Alfredo. Y Alfredo está así, y yo estaba sentado en una mesa y me ve y dice algo, y dice, bueno, porque las estrellas no están pasadas de moda, ¿no? Y dije, ok. Lo dijo en tarima. Lo dejó en tarima, pero lo dejó pasar, pero me vio a mí, o sea, el mensaje era para mí. Y yo dije, es verdad, o sea, ¿por qué tengo que salir yo de bocón a decir Claro. que Alfredo Escalante, que ese bajo maestro me está pasando? O sea, Además qué que es nivel así, de este trabajo es así. arrogancia. Bueno, y era, fue arrogante de mi lado. Tiempo después lo entrevisté y terminamos teniendo una relación chévere. Y yo le dije, mira, Fredo, ¿sabes? Disculpa, fue una tontería. Yo sé, vale, o sea, tranquilo, ya, ¿sabes? Él, eh, No te tocó trabajar con él antes, cuando tú eras productor, en 92, ni no, en... nunca trabajé con él directamente, nunca trabajé. ¿Cómo que se llamaba? La música que sacudió el La planeta, ¿no? música que sacudió al mundo, claro. Al mundo, exacto. Él lo tuvo en 92, la última vez que lo tuvo, ¿no? Sí, lo tuvo mucho tiempo y era un programa importante, pues, bueno, estaban ahí, bueno, otros amigos, ¿sabes? Guillermo Zambrano, Fernando Sesto, todo ese grupo que también eran muy amigos. Siguen siendo. Qué personaje tú admirabas en la televisión, en la radio, locutores, animadores, músicos, en tu infancia, en tu juventud, que después cuando tú llegaste a ser un locutor y a ser popular, entablaste una relación con ellos o los conociste o los entrevistaste, pero ya les hablabas de tú a tú, que tú decías, coño, no puedo creer que estoy conversando con este tipo ahora, ¿entiendes? O sea, nunca me imaginé Sí, hace 10 años que yo iba a estar sentado aquí hablando con esta persona. y bueno, no, muchísimos, imagínate, o sea, que me viene a la cabeza, eh,
Estás disfrutando de la versión gratis de este contenido. Si quieres apoyarme para que pueda seguirlo haciendo y disfrutar de versiones extendidas y material exclusivo, te invito a que te sumes a mi Patreon. Desde $2 mensuales puedes ayudarme a que este proyecto sea viable. El link está en la descripción. Si no puedes sumarte al Patreon, no pasa nada. Suscríbete, disfrútalo, dale like y compártelo, que así también me ayudas. Gracias. Les quiero hablar de One Dental Studio. Es mi clínica dental de confianza, en donde me hago desde mi limpieza de rutina hasta cualquier emergencia que se me ha presentado con mis dientes. Cuando uno emigra, queda huérfano de odontólogo y es muy difícil conseguir un lugar donde lo traten a uno con cariño y en español. Aquí tienes todos los servicios bajo un mismo techo, con la doctora Magurno, que es venezolana, a la cabeza. Odontología general, odontología cosmética, diseño de sonrisa, implantes, Invisalign, cirugía. Y ofrecen un servicio que yo no he visto en otras clínicas. Para la gente que sufre de ansiedad o tienen una tolerancia al dolor muy baja, se ponen muy nerviosos en el odontólogo. Bueno, el servicio de sedación es para ese tipo de pacientes y lo ofrecen en muy pocas clínicas. Así que pregunta. Toda la información está en su página onedentalstudio.com. El one es en número, el número 1. Están en la zona de Davie, que es un punto céntrico entre Weston, Miami, Pembroke Pines, Pompano. Y diles que vas de parte de Daniel. Hay un especial ahorita de $99 para pacientes nuevos. Si no tienes seguro, hay unos planes de pago bien amigables. Así que ya sabes, One Dental Studio. Ahí tienes todos los servicios de odontología bajo un mismo techo. Juan Manuel Laguardia, el sargento Fulchola, porque yo de niño escuchaba en el auto, en el carro con mi mamá en su Chevy Nova, íbamos oyendo el sargento Fulchola, yo iba ¿sabes? Al colegio, ¿sabes? Que ese Y fue luego otro que yo fue el rey del mambo por años. ese programa era importantísimo. Y yo terminé trabajando de asistente de musicalización, llevaba cajetines para el programa de Sargento Fulchola y se los llevaba el Pelón Marín. Y Juan Manuel siempre fue muy amable, muy respetuoso, ¿sabes? Él es un tipo muy buena onda. Y luego cuando ya yo hago mi carrera y ya tengo, digamos, ya entro a formar parte del grupo de locutores, él siempre fue muy, muy, muy amable, cariñoso. Y también me pasó con alguien que era un amigo muy querido, con Julio César Venegas. Yo escuchaba también a Julio en el noticiero de los 25 en Radiodifusora Venezuela y yo todos los sábados oía el programa de Julio César. Y luego, pues cosas de la vida, terminamos siendo amigos, hicimos programas juntos, y fuimos hasta un grupo de performance en una época, que hicimos unos performances en la casa Rómulo Gallego y hemos mantenido esta amistad. Pero para mí el poder hacer el programa con, con Julio César fue muy importante. Y bueno, y por supuesto con Locher, ¿no? Claro está. Bueno, Losher y Julio César eran, no sé si te hiciste pana de Julio César a través de Losher o viceversa, pero ellos eran como el mismo convito, ¿no? Si los conociste por Sí, sí. separado. No, por separado, fue completamente por separado. A Julio César no me acuerdo cómo lo conozco, o sea, en qué momento. A Iván Locher lo conocí en Radio Capital porque lo fue una vez a visitar la radio mientras yo estaba trabajando allí. ¿Sabes qué, Julio? No me acuerdo, pero empezamos, me imagino, en conciertos, en sitios que nos veíamos y empezó esta amistad y muy querido. Yo lo conocí a través de Losher, que Losher es otro, así como le agradezco a Polo. Losher está ahí también, que me apoyó muchísimo cuando yo empecé, pues es uno de los responsables de que a mí me hayan dado mi primer chance al aire en la radio y bueno, cuentos de Losher hay 8 millones de cuentos. Pero claro, claro. ¿Qué cuento Mira, bueno te una acuerdas vez, tú? bueno, yo tengo un cuento, lo he contado en otros momentos, pero mira, yo trabajaba en 104.5, asistente de musicalización, y Napoleón Graziani, quien fue una figura para mí muy influyente también en entender la responsabilidad de la radio, que era el productor de 104, el director, inventa que Loser y yo hagamos un programa que se llame Rock and Rock, porque a los dos nos gustaba el rock, entonces dos generaciones, hagan ustedes juntos un programa. Y entonces en esa época pues yo llegué con mi bolsita de discos, llego con sus discos de vinil, Es, por supuesto, ¿Eso es antes de cualquier arrancan. cosa o...? Sí, 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 sí. Ok. Sí, yo, no, yo Eso es estaba, Capital no, FM. eso es Capital, esto es 87, 88 puede ser, Ok. me imagino yo, por ahí. Sí. Y estamos grabando
Y entonces arranca la grabación y era que él ponía una canción, yo hablaba de la canción, yo ponía una y yo hablaba de la canción y compartíamos un poco. Y el primer disco que él pone, que me acuerdo, pone The River, el río de Bruce Springsteen, termina la canción y ah, sí, estábamos escuchando, no sé qué, empieza a hablar Losher ahí, y yo con unos audífonos no tan modernos como estos De que avión, tengo de ahorita en mi avión. cabeza. No, 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 tenía unos audífonos de esos que me cubrían toda la... Y yo imagínate cómo me reverbera la voz del Losher, que lo tengo al lado, lo estoy viendo por los audífonos, ¿no? Yo no sé, todo. Y se me voltea como dice, bueno, di tú algo. Y empezó, bueno, claro, porque es que la verdad es que la música de Bruce Springsteen es una cosa, y de repente él se voltea y dice a Tribilín, a Pedro Luis Cobal, el operador, y dice, párame esa vaina. Se voltea y me Ah, me estaban dice, grabando. mira, muchacho pendejo, ¿qué te pasa a ti, vale? Y yo, ¿qué? Pero estoy hablando. No, chico, pero habla como hablas tú estás loco, ¿Qué estás en estás Yolanda. haciendo? Tú estás loco. Entonces, así como, ok. Y ese fue un mensaje pues que a mí quedó. O sea, habla como hablas tú y di lo que vas a decir. No pretendas ser otra persona. Y no pretendas ser un locutor que no eres. Entonces yo empecé, bueno, Losher, dame unas técnicas ahí para, tú sabes, de vocalización. O sea, no, ay, ya. Bueno, haz así. Es el A de la mí, vaca y no te voy a decir más nada. a mí me puse a hacer lo mismo y a respirar. Respira del diafragma, Danielito. Sí, sí, Bueno, yo tengo una experiencia sí. también en mi primer día al aire con él porque me dan el chance de hacer, después de haber hecho unas móviles, de hacer una guardia de fin de semana. Y bueno, yo voy llegando a mi guardia, la guardia era, no sé, a las 2 de la tarde, 3 de la tarde un sábado, y yo estaba llegando un pelín tarde, o sea, era como estaba llegando casi a la hora o un minutico tarde. Claro, yo estoy contando, viene el cuñero, tengo 5 o 6 minutos para entrar, pues, o sea, no voy tan tarde, en Ujú. mi mente no voy tarde. Losher me estaba esperando en el balcón de la radio. Y desde el estacionamiento me gritó, ¿y tú vas a llegar tarde a tu primera guardia? Ah, exactamente. Chamo se tomaba muy en serio su trabajo, era el mejor. Hay algo que yo aprendí, bueno, aprendí entre comillas, porque no lo hago tan bien como él, pero un talento que él tenía que yo admiro mucho es esa capacidad de escuchar a un productor o a un escritor o a cualquiera que está en la cabina en ese momento que le da una información que él no sabía antes sobre, suponte, la canción que está sonando. Mira, Losher, esa canción está en el disco tal y esa se la escribió este tipo a la novia que se murió, tuvo una enfermedad muy... Alguien venía y le echaba un cuento y se abría el micrófono 30 segundos después y el tipo lo decía como que es una información que él siempre tuvo ahí, o sea, él tenía una facilidad. Es un poquito esa Sí. combinación de ser farsante y decir las cosas con propiedad al mismo tiempo. Bueno, Era el Iván mejor, era el siempre mejor. decía, Iván siempre decía, yo no soy locutor, yo soy un charlatán a sueldo. Era el mejor haciendo eso. No sé si a ti te opinas igual que yo, Sí, pero no, no totalmente, hay no, otro que lo totalmente. hiciera como él. Y yo creo que eso también fue lo que lo mantuvo a él vigente tantos años, porque él escuchaba a cualquiera, él conocía a un chamo. Bueno, yo no sé si tú en tu momento fuiste el chamo joven al que él escuchaba y se juntaba con él, así como yo lo fui en un momento, Sergito, David Rondón. Él tuvo Es como varias que, generaciones de amigos a los que él escuchaba para estar conectado con lo que estaba pasando en la actualidad. Pues entonces él escuchaba eso, el productor, que podía ser un chamo de 20 años. Mira, Losher, este disco es así, vas a presentarlo de esta manera, no te olvides de este dato. Y el tipo repetía lo que ese chamo de 20 años le estaba diciendo. O sea, él no se dejaba, no se creía ese cuento. Espérate, a mí no me vas a decir cómo lo voy a hacer ni lo que voy a decir. no. Él escuchaba mucho. Y luego investigaba, ¿no? Él Total. oía eso y luego se ponía a leer, investigaba. Él tenía esa curiosidad constante, pero un gran lector, un gran Sí, lector. sí, 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 sí. Eh, sí, sí, es cierto que tuvo siempre una capacidad de mantenerse al día y de vivir sus pasiones. Él le gustaba mucho una frase que tomó de Octavio Paz, del poeta y escritor mexicano, que decía, lo mío es vivir la pasión lúcida. A él le gustaba vivir sus pasiones con un grado de lucidez. O sea, porque si la pasión te omnibula o
te mete en un lugar en donde pierdes la visión de lo que estás haciendo, entonces puede ser destructiva, pero lo mío es la pasión lúcida. Y es verdad, él fue muy lúcido en medio de su locura, porque era un personaje delirante, exagerado, o sea, las cosas que le pasaban, de que yo viví con él a veces eran, bueno, eran del libro. Eh, y nunca dejó de dejarse llevar por sus pasiones y las cosas que le gustaban. La música era una de ellas, la lectura, la conquista, ¿sabes? Una de Sí. sus cosas. Y eso él Galán. lo hizo parte de su personalidad. Yo soy galán. Entonces él tenía toda esta cosa de ser muy galante y era un tipo encantador, tenía un gran Era un charme. tigre, era un Entonces tigre. era muy divertido. Te decía, oye, Pabilo, o sea, o sea, vamos a reuniones, no sé, a veces los viernes o los jueves vamos a almorzar ahí al Le Coq d'Or, era un sitio que le gustaba ir mucho. Vamos a almorzar al Le Coq d'Or, pero pagas tú, ¿ok? Entonces, te llegaba y, mira, Pabilo, he conocido una dama, no sabes de cuántos encantos, y entonces te empezaba a echar todo el cuento de su nueva conquista, y él era absolutamente feliz, y bueno, era un tipo, yo de verdad que yo extraño mucho, mucho a Iván y al conversar con él. Yo también, bueno, si supiera que para esa tesis de la que hablamos hace un rato, que era con Rubén Blades, la manera que yo tuve para... Yo estaba con Losher en el Caracas Pop Festival. Rubén Blades iba a cantar ese día. Nosotros estábamos en el público general. Pero como la Mega era patrocinante, había cierto chance de tratar de entrar a los camerinos y tal, ¿no? Ajá, pero ¿qué digo yo para que me dejen pasar al camerino? Quiero hablar con Rubén Blades, pero no sé cómo. Y Losher me dice, dile que vienes de Unión Radio. Dile que al que te atienda, que le diga que es el circuito Unión Radio, de donde está César Miguel e Iván Losher. Y que tú vas de nuestra parte. Chamo, dije eso. Salió Rubén Blades a recibirme. ¿Qué? Iván Losher. Y se puso las manos así como tú Sí, sabes, sí. alguien que se está acordando de mil cuentos que vivieron juntos. ¿Qué? Iván Losher. Sí, 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 sí. Sí, no, claro. Impresionante. Bueno, la verdad que eso no me quitan lo bailado y lo que disfruté con él desde esos primeros años de mi carrera, porque yo digo, desde el año 87 empezando a trabajar en Radio Capital hasta, bueno, hasta que muere Iván, hay una relación que fue de décadas, ¿no? Tú te Y sabes el él, cuento y de su teníamos una libro, relación que, ¿cuál de los el de la libros? portada del libro, que él cambió la portada. Claro, bueno, ese era uno de sus, el de galante. Yo no me acuerdo de detalles, pero como que vi una foto de una novia, pero cuando va a salir el libro, entonces ya era exnovia y había una cosa que no la podían ver. Entonces mandó a recoger todos los libros para poner a una mujer de espalda porque la otra no podía salir, porque además el cuento era más enredado, porque El- no sé si es que no, el esposo de la que él decía que era la novia no sabía, yo no sé, era un enredo de eso de Iván. No me Yo esa acuerdo. parte del esposo No me no me lo acuerdo. sé, pero la parte que sí me No, a lo mejor sé, eso lo estoy inventando a lo la parte mejor. que sí me sé es que él escribe el libro, va a salir el libro, está empatado con una mujer, pone a la mujer en la portada, ¿verdad? Y justo antes de publicar el libro, terminan. Entonces él Exacto. llama a la editorial y dice, mira, necesito cambiar la portada porque ya yo no estoy con ella y ya yo no quiero que ella sea la portada del libro, pues. Y en la editorial le dicen, mira, es demasiado tarde porque ya imprimimos todos los libros. Ahí, ya la primera edición está hecha. No, 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 esa portada no puede salir. Y ahí es donde viene el efecto Losher. Cualquiera de nosotros se hubiera quedado ahí y el libro sale como está. Pero Losher siempre iba más allá, ¿no? Entonces, no, espérate, ¿cómo hago para que ese libro no... ¿Qué puedo hacer para que ese libro no salga? Entonces el de la editorial le dice, bueno, la única manera es que tú compres todos los libros y los guardes. Y sacamos otra edición con otra portada. Te los podemos vender a precio, costo, pero alguien tiene que pagar esos libros, pues. Entonces él compró los libros y los metió en, no sé, no me acuerdo en casa de quién los guardó. Le pidió el favor a algún amigo que le guardara los libros. Y salió el libro con otra portada, que en realidad la primera edición para el público, pero en realidad era la segunda edición, ¿verdad? Y después en el camino volvió con esa novia. Ah, verdad. Entonces sacó La segunda la edición en edición realidad es la primera edición con la portada original, con la novia en la portada. o sea, que recuperó su dinero. Terminó vendiendo los libros. Es que ese es el efecto Losher. Losher no perdía nunca.
Era así. Si la otra parte me la inventé yo, tienes razón. Losher nunca perdía, eso es lo que a mí siempre me impresionaba. Él llegaba con un carro roto, que, sí, que no rodaba y tal, y siempre alguna vuelta le conseguía, alguien le endosaba el carro, el que estaba pistando a pie, tú le pagas los recauchos, poner el aceite, y el negocio del carro terminaba caminando a última hora de la manera menos esperada. Ese era el efecto Losher. Bueno, no, sí, no iba a salir perdiendo. Ustedes no tuvieron un programa que se llamaba De Padre a Hijo o algo así? No, ese era Rock and Rock, pero Napoleón Graciani y después César Miguel Rondón siempre decía que ustedes son padre e hijo. Y cuando yo trabajaba, empezando en Radio Capital, yo había este chiste que, pues, de la manera que yo le decía a Joffrey Maestracci y a Loche, le decía padres y ellos me trataban de hijo, y sobre todo Joffrey. Ven acá, hijo, venga a echarle la bendición, váyase la bendición, que Dios lo libre de las malas mujeres, ahora váyase de fiesta. Entonces, sí, sí, sí. Pero teníamos, sí, no era una relación de padre e hijo, existió una diferencia de edad que podría haberlo logrado apenas, ¿no? Apenas, porque tampoco es que nos lleváramos tanto, pero era al principio era una relación donde había como de mentor a pupilo, también después eso fue de una amistad y terminó siendo sí, de una amistad muy grande en donde esa diferencia de edad no existía, se borraba completamente. Y profesionalmente te apoya, metía la mano por ti cuando tenías algún proyecto, hablaba con los jefes, te ayudaba con los clientes, te apoyaba. Me apoyaba, sí, sí, pero digamos, que cada uno tenía como su camino hecho, pero a lo mejor ahorita me estoy olvidando de una oportunidad, pues, porque, digamos, no es que necesariamente hiciera falta con algo, sí me daba opinión o consejo o Bueno, te le prestó el ranchito presentaba en algo. Caraballeda. Por ejemplo, eso sí, totalmente, me prestó su apartamento, que eso se lo agradezco infinitamente. A mí, por Este, ejemplo, la primera vez que yo saqué a un posible cliente de mi primer programa de radio a almorzar, quería llevar a mi cliente a almorzar a ver si le vendía el programa. Losher me dio una tarjetita de presentación para que llevara al cliente a Bar Sí, que era un restaurante donde él tenía intercambio. ah, O sea, el almuerzo lo invitó Losher, en realidad no lo qué invité yo. bien. Es que, mira, él era un tipo, bueno, mira, fíjate, ahora que me acuerdo de algo, por ejemplo, muy, muy importante, cuando empieza Pimentón Films, la compañía productora con la que hacemos destinos musicales y hicimos Conexión Discovery, hicimos varios programas allí, Losher tenía una oficina en Las Mercedes, Claro. ahí frente al restaurante chino El Dragón con la boca abierta, que no sé si todavía esté ahí el dragón, pero me imagino que sí, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, y él nos dice, oye, pero ustedes están empezando, vénganse para acá. Nosotros teníamos que irnos a la oficina que teníamos en los dos caminos y él nos ofreció ese espacio. Y lo que sucedió fue que Pimentón empezó a crecer, crecer, nos agarramos toda la Él oficina. terminó con un cuartico, ¿no? Con Él una terminó en un oficinita. cuartico. Sí, entonces cada rato sería, oye, vale, pero déjenla, estoy grabando, están pegando gritos, no sé qué. Y al final convencimos al Loche de que nos diera toda la oficina y él se mudara 2 edificios más allá. Que me dice, pero bueno, ¿sabes? Yo los traje aquí para dar una chance y me están votando, me están desalojando. O sea, pero fíjate, eso fue un momento en que fue muy generoso. Él era un tipo muy generoso. Si él tenía una buena relación así contigo, es que era súper, súper generoso. Y en general Sí, era con sí, todo sí. el mundo, generoso con su tiempo, por ejemplo. Era alguien que llegaba a cualquier estudiante, estaba preparando una tesis y daba la entrevista con todo gusto. Sí, sí, era muy generoso. Él además no te iba a poner piedras. Eso también vi, que no lo hacía ponerle piedras o zancadillas a la gente, que en un medio que en oportunidades puede llegar a ser muy rencoroso, muy competitivo, él no estaba en esos juegos. Bueno, chamo, y después de todo este periplo por la radio, la televisión, caíste en el wellness, ¿no? Caí en el ¿Cómo wellness, fue esa sí. transición tuya de los medios al wellness, a la terapia, quizás hasta un poquito de autoayuda pudiera ser calificado, aunque no sé, Sí, aunque esa fíjate. etiqueta no sé si te guste mucho. Bueno, Este, tú me puedes imagino decir hasta que la filosofía puedes verla como autoayuda en el sentido que te puede ayudar a entenderte mejor. Está Me bien, no, no imagino que me. que la gente que estaba a tu alrededor dijo como que, epa, esta vez como que sí creo que te volviste Sí, loco, o qué te total, pasa. sí, 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 sí. Bueno,
En el año 2002. Hasta aquí llega la edición gratis de esta segunda parte de la conversación con Eli Bravo. Si quieres disfrutar de esta parte y la primera completas, sin edición y sin publicidad, conéctate a patreon.com/Daniel Necesita. Además, allí vas a conseguir los episodios con Alex Goncalves, con Jean-Marie, con Arturo de los Ríos y los que ya he publicado de Rodando Material, mi viaje por Estados Unidos haciendo stand-up comedy en inglés. Y además, con tu aporte, haces que este proyecto sea posible y yo te lo agradezco muchísimo. Gracias. Vaya.